información de participantes de otros estados de la República, lo que nos da muchísimo gusto, de Querétaro, de Guanajuato, de Oaxaca. Son personas que han aceptado esta invitación y nos parece pues muy importante y va a ser una experiencia, estoy segura, relevante y posiblemente de aquí salgan algunas iniciativas, algunas participaciones, que esa es nuestra intención. Por favor, a quienes se van incorporando, les damos la más cordial bienvenida y les pedimos que a través del chat nos hagan favor de anotar nuevamente, aun cuando ya lo hayan dado cuando hicieron la solicitud para este evento, su nombre completo, su entidad de adscripción, la ciudad o su ciudad y su correo electrónico, por favor. Muchas gracias. En 2 minutos más damos el formal inicio, son 5:03, para dar oportunidad que se integren los demás personas que se han registrado. Bien, doctora Rayas, doctor Edgar González, ¿estamos listos para dar inicio? Muy bien. Bien, pues nuevamente les agradezco su presencia, su puntualidad. Les doy las muy buenas tardes. Una servidora, María de los Ángeles Silva Mar. Le damos la más cordial bienvenida a esta conferencia virtual denominada Educación Ambiental y Formación Docente para el Nivel Básico. Por lo que, como responsable en la región Poza Rica-Tuxpan, en la Universidad Veracruzana, de la Cátedra UNESCO sobre Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad del Desarrollo, me siento muy complacida y agradecida por la participación de todos y cada uno de ustedes. Tengo conocimiento por la información que me han compartido, que son estudiantes, profesores, investigadores, e inclusive público en general, que nos acompañan en esta región Poza Rica-Tuxpan, de otras regiones de nuestro estado veracruzano, y también, como decía hace un momento, hay personas participando de la ciudad de Querétaro, de Guanajuato y de Oaxaca, y posiblemente de algunos otros lugares. Este 24 de septiembre de 2020, en que hemos tomado esta oportunidad de escuchar y compartir con nuestra invitada experta, la doctora Jessica Rayas, que en un momento voy a dar una semblanza más amplia de su experiencia y su trayectoria, y posteriormente la presentación que ella se merece para dar inicio con el tema ya mencionado. Ahora quiero compartirles también que me siento muy agradecida y muy contenta por el tiempo y el espacio que nos brinda el doctor Edgar González Gaudiano. Él nos va a dirigir un mensaje como responsable de esta coordinador, quiero decir, de esta cátedra UNESCO en la Universidad Veracruzana, y para quienes lo conocemos siempre es un gusto, es un deleite escucharlo, sabemos de su trayectoria. Una breve semblanza: es investigador titular del Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI con el nivel 3, es también miembro del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, también de la Academia Mexicana de Ciencias y miembro fundador de la Academia Nacional de Educación Ambiental, y, como decía, coordina la Cátedra UNESCO Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo. Otro de sus
diría, pues trayectoria que nota toda experiencia. Ha publicado 25 libros, 70 capítulos en libros editados tanto en México como en otros países y en un centenar de artículos en revistas nacionales y extranjeras. Su actual investigación se inscribe en la línea de las representaciones sociales del cambio climático, vulnerabilidad, riesgo y resiliencia social. Y bueno, de mi sentir reconozco y siempre ha sido un gusto porque de quien siempre hablo, cuando hablo de él, digo que es un referente, un orgullo de nosotros los mexicanos a nivel Latinoamérica, el Caribe e inclusive en España. Entonces, pues doblemente agradecida, muy gustosa de que esté con nosotros y le cedo la palabra para que dé pues algún mensaje, doctor. Muchas gracias. Adelante. Buenas tardes a todas, a todos. Agradezco mucho la presentación, Ángeles, de mi persona, y agradezco mucho la generosa aceptación que nos ha hecho la doctora Jessica Rayas para pues detonar un tema que resulta de la mayor importancia, que es el de la formación de profesores de la educación básica. Este es es un tema central dentro de la Cátedra UNESCO, porque la Cátedra UNESCO es una actividad reconocida internacionalmente para hospedar actividades de alto nivel académico que vayan orientados a satisfacer los temas de la cátedra, que en este caso, como lo señalaba la doctora Silva Mar, es los de ciudadanía, educación y sustentabilidad ambiental. Este tema está inscrito justamente en el corazón de estos temas porque nos induce a la discusión sobre la formación de ciudadanos ambientales a través de los procesos educativos. Y para esto, la formación de los profesores que participan en un nivel tan importante en nuestro país como es el nivel básico, es fundamental. No, lamentablemente, muchos de los alumnos y alumnas que cursan el nivel básico en nuestro país no van a cursar, van a tener más actividad educativa dentro de las escuelas. Por lo tanto, es muy importante que este nivel refuerce no solo conocimientos, sino también el desarrollo de actitudes y de valores relacionados con la conservación del medio ambiente, que finalmente es pues trabajar para la conservación de la calidad de sus propias vidas. Me complace mucho entonces que la doctora Jessica Rayas, que es una experta en esta temática, como verán ahora que la doctora Silva Mar presente el currículum, haya aceptado hablarnos esta tarde. Veo que hay más de 50 participantes anotados para escuchar esta presentación y estoy seguro que no van a resultar defraudados. Así que, pues me da mucho gusto estar aquí dando inicio a esta importante actividad y bienvenidos sean todos y todas a esta Cátedra UNESCO Universidad Veracruzana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Pues bueno, la maestra o la doctora también es muy modesta, me ha compartido un currículum muy breve, una semblanza muy pequeña, pero bueno, con mucho gusto la comparto. La doctora Jessica Gloria Rocío del Socorro Rayas Prince es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional, en la unidad Ajusco, en el área de diversidad e interculturalidad. Ha participado en programas de formación docente inicial y permanente y diferentes investigaciones en este campo. Actualmente es responsable de la línea de educación ambiental en el programa de posgrado
de maestría en desarrollo educativo y se desempeña como docente en este programa, al igual que en la licenciatura en educación indígena y la licenciatura en pedagogía. Pertenece al cuerpo académico Educación Ambiental y Sustentabilidad en la Universidad Pedagógica Nacional. La línea de investigación que aborda es formación docente en educación ambiental, en la que ha realizado diferentes investigaciones y publicaciones. Y por cierto, también con una serie de publicaciones, capítulos de libro, directora de trabajos a nivel de licenciatura y de posgrado. Y bueno, además de todo es un ser humano muy lindo. Le agradezco todo el apoyo, la solidaridad, el estar aquí, el conformar esta resiliencia para estos temas y que lamentablemente se convierten en problemas, ¿no? En un diario vivir. Y sin más, solamente, si me permite un momentito, doctora, dar las indicaciones para que esto fluya de mejor manera. Ya les he agradecido el mantener sus micrófonos cerrados para tener una fluidez mejor en este trabajo. Después que concluya la doctora su presentación en un tiempo de 20-30 minutos, por lo pronto, dentro de su participación, pueden ir haciendo sus preguntas en el propio chat, comentarios, lo que ustedes decidan realizar. Me corresponde a mí recuperar estas observaciones, comentarios y preguntas para al final compartírselas o leérselas a la doctora y que ella nos haga favor de dar respuesta y sus opiniones al respecto. Entonces, sin más, agradezco, reitero ese agradecimiento y adelante, doctora Jessica, con su presentación. Muchas gracias, doctora Ángeles. Pues es para mí realmente un honor, me siento pues muy, me complace mucho estar aquí y me siento muy agradecida por esta invitación, ¿verdad? Que espero pues les sea de provecho para todos los investigadores, estudiantes, profesores interesados en este tema. Y pues le agradezco infinitamente, ¿verdad?, al doctor Edgar González Gaudiano, coordinador de la cátedra de la UNESCO, la Universidad Veracruzana, a usted, doctora María de los Ángeles Silva, coordinadora de la Maestría en Gestión del Aprendizaje de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruzana de la región Poza Rica-Tuxpan, por esta invitación que creo que nos fortalece, ¿verdad? Y nos hermana también entre universidades y pues nos ayuda a fortalecernos también en esto de la resiliencia y en nuestro interés en la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad y principalmente pues el educativo, ¿verdad? Que es el que nos corresponde a nosotros. Y bueno, pues en esta ocasión voy a compartir algunas cuestiones de mi experiencia como formadora de docentes, de los estudios que hemos realizado en la universidad y pues de esta experiencia con el trato, con el estudio de los profesores de educación básica en el campo de la educación ambiental como actores principales, como lo acaba de comentar el doctor Gaudiano, en esta construcción de una cultura ambiental, en esta construcción de una ciudadanía para el desarrollo sostenible y sustentable, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, voy a dar inicio a la presentación. Permítanme un segundito de poder compartir mi pantalla. ¿Sí la ven? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Muy bien. Bueno, antes. Bueno, entonces, pues les voy a hablar, como comentábamos, de la educación ambiental y la formación profesores en el nivel básico, que como ustedes saben, pues es el nivel que comprende educación preescolar, educación primaria y educación secundaria. Bueno, voy a presentar tres puntos importantes de los que les iré comentando.
Uno, en relación a las disyuntivas en la educación ambiental en el nivel básico, donde abordaré algunas cuestiones de lo que ha sido la trayectoria en la formación de profesores en este nivel en este ámbito educativo, en el nivel de enseñanza básica. Y bueno, también a las experiencias de los profesores y profesoras en relación con la educación ambiental y la sustentabilidad, que ha sido, ¿verdad?, cómo han vivido en el currículum, cómo han vivido en su vida y su trayectoria profesional la educación ambiental y algunas cuestiones que tienen que ver con los problemas a los que se enfrentan, con sus necesidades de formación y con las propuestas de formación vigentes también. Y por último, pues los desafíos y perspectivas de la educación ambiental para la sustentabilidad en la formación de profesores en educación básica. Bueno, tenemos que, bueno, ¿por qué educar socioambientalmente y sustentablemente en los niveles de educación básica? Bueno, actualmente las problemáticas ambientales se han agudizado en las últimas décadas y están produciendo cambios en la vida cotidiana de las poblaciones junto con los problemas de la sociedad actual que forman una gran crisis, ¿verdad? Tenemos una crisis económica, una crisis de violencia y junto con la crisis ambiental, junto con una crisis social, que entonces se requiere que todos los componentes del ambiente, ver a los componentes del ambiente como estrechamente vinculados e interconectados con las acciones de los seres humanos. Entonces, en estos momentos es una necesidad de primer orden promover desde los primeros grados de educación escolarizada este tipo de temas y sensibilizaciones para que la población pueda enfrentar con mejores herramientas las problemáticas ambientales. Bueno, entonces tenemos que hay una falta de orientación acerca de esas problemáticas que está generando por sí misma más desigualdades e inequidades en prácticamente todas las regiones del mundo. Y pues nuestro país no se queda atrás. Bueno, el camino seguido en la educación ambiental en los niveles de educación básica pues ha pasado por muchos avatares en la formación y en el desarrollo de la educación ambiental. Tenemos, bueno, como ustedes, muchos de ustedes que están relacionados con este tema, un inicio, ¿verdad? En los años 70, donde pues se retoman algunas cuestiones de la sociedad civil, empiezan a nivel internacional, empiezan a ponerse en la mesa estos temas como cuestiones importantes para la calidad de vida, para las perspectivas también de producción y sobre todo para el mejoramiento y relación de la sociedad con el ambiente, tanto social como natural. Y bueno, tenemos que en la década de los 80, bueno, hay un crecimiento de estas tendencias y en esos momentos, bueno, entre la década de los 70 y los 80, llega a nuestro país o se empieza a sistematizar en la educación y en la formación de profesores de una manera a lo mejor muy sutil, no con tanta fuerza, el conocimiento los temas de educación ambiental, la preocupación por el medio ambiente, con sus distintas modalidades y perspectivas, que no son las que tenemos actualmente, pero es un inicio, un desarrollo. Un inicio, un desarrollo. Entonces, pues bueno, el desarrollo, alguien tiene su micrófono abierto por ahí. Bueno, entonces, en la educación ambiental, en la educación básica, siempre ha estado
o depende de las prescripciones de organismos internacionales, de las políticas educativas que también dependen de estos organismos internacionales y se expresa a través del plano curricular. A diferencia del nivel de educación superior, en la educación básica el desarrollo ha sido más lento. Una gran aportación es que ya en los planes y programas de 1983 se ponen en el currículum los temas ambientales, las problemáticas ambientales, al principio en ciencias naturales, en geografía, en preescolar, por ejemplo, pues muy difuminado, pues de manera muy escueta, pero en primaria y en secundaria, en ciencias naturales, en geografía, más adelante en educación cívica, ya en los años 90. Y entonces, pues de alguna manera esto propició un cambio. Y bueno, sí, en la formación pues está muy vinculada, la formación en educación ambiental está muy vinculada al desarrollo profesional docente. Es decir, a la manera a la figura, como se ve el docente como profesional de la educación, como profesional en la sociedad, con el papel que pues se le da en los paradigmas y en las modalidades de estas propuestas educativas. Y bueno, también ha tenido mucho que ver o está muy vinculado este camino seguido a los modelos de gestión escolar, que en algunas partes, ahorita, bueno, les voy a explicar cómo en algunos contextos está completamente disminuida este desarrollo de la educación ambiental, pero en otros sí se ha logrado articular en los modelos de gestión escolar y en los procesos de formación docente, que ahorita también lo vamos a ver, sobre todo en los posgrados. Bueno, entonces, este camino recorrido pues nos presenta una construcción general por la educación ambiental, pero que existe, pero que aún no se concreta. Su desarrollo entonces ha sido lento, ha sido disminuido, escaso, entre muchas tensiones y también entre acciones desarticuladas entre los diferentes niveles educativos. Hay propuestas, trabajos que se realizan, por ejemplo, en preescolar, pero que en educación primaria se pierden y a su vez en secundaria realizan otras actividades, tienen otras cuestiones también en materia de educación ambiental, y por lo tanto, pues no hay una continuidad y por lo tanto, pues no tiene un gran impacto. Esto es una cuestión importante y tiene mucho que ver precisamente con la manera como son formados los profesores. Otra de las cuestiones es que pues hay grandes diferencias entre el contexto urbano marginal, el contexto rural, el contexto semiurbano, las comunidades indígenas, etcétera. Entonces, en la mayoría de los estados hay programas de educación ambiental que se vinculan a las escuelas y se vinculan a la formación de profesores. Sin embargo, pues estos procesos no son para todos. Por ejemplo, tenemos a las comunidades, a los profesores de comunidades del medio indígena, donde prácticamente pues no tienen una formación institucional al respecto. Y al igual que los programas, una gran parte están destinados al medio urbano. Entonces el medio rural, una de las cosas que hemos encontrado en las investigaciones es que los profesores del medio rural están muy conscientes, están muy interesados en las problemáticas que están viviendo en cuestión del medio ambiente, pero no tienen ninguna formación al respecto, o su formación es mínima dentro de las acciones escolares en relación con la educación ambiental, porque son actividades que no están pensadas a largo plazo,
que no están interconectadas en las diferentes asignaturas, y una gran parte de ellas pues no es sistematizada. Entonces, bueno, hay en cuanto a la formación de profesores y al tratamiento de los profesores, pues hay como esta contradicción o conjunto de contradicciones donde por una parte se reconoce la participación de profesores como agentes sociales que pueden hacer mucho en cuestión de educación ambiental, pero por otra se muestra una carencia de reconocerlos como parte fundamental del cambio para formar una cultura ambiental. Más bien se delega a otras instancias o a otras instituciones como son las instituciones de salud o como es la sociedad civil o otras instancias, pero a los profesores no se les da la importancia ni a las escuelas de educación básica en esto de una construcción de una cultura ambiental. Y bueno, como campo emergente y en crecimiento y en constante transformación, pues bueno, no se ha articulado por completo en la educación básica. Bueno, en cuanto a las experiencias de los profesores en torno a la educación ambiental y a la sustentabilidad, bueno, tenemos que ver que estos niveles educativos o esta enseñanza básica pues ha sido uno de los espacios de mayor relevancia en el sistema educativo mexicano a través de la historia, y ha sido una forma de propiciar, o se le ve como una forma de propiciar el progreso, el mejoramiento de la calidad de vida, y ha sido pues consuetudinariamente, ¿verdad?, por costumbre, el contexto de expresión y operación de las políticas educativas, porque se le asume el potencial de poder propiciar transformaciones en la sociedad. Tenemos que también pues es uno de los niveles más amplios y abarcativos, como ahorita lo mencionaba el doctor Gaudiano. Hay gente que solamente va a tener sus estudios de primaria o de secundaria, ¿verdad? Y entonces de ahí también la importancia de promover estas cuestiones en estos niveles educativos desde la formación también de los profesores. Y bueno, las propuestas a nivel internacional en educación básica están sumamente vinculadas a los propósitos de los proyectos de desarrollo sustentable, precisamente porque se les atribuye esta fortaleza para incidir en la orientación y en la educación de cuestiones ambientales. Sin embargo, en la práctica real se difumina, se desaparece, porque pues hay otras prioridades que están siempre en tensión en la educación básica y por todas las carencias que hay, que ahorita lo vamos a ver, en la formación de profesores en este ámbito. Bueno, entonces, estos cambios se pretende propiciar principalmente a través de, los cambios se pretenden propiciar principalmente a través de las acciones de los profesores como los principales actores de los procesos educativos, a los que se les reconoce como gestores con una gran capacidad de deliberación y incidencia en las comunidades, pese a los mecanismos de poder y control a los que han estado sometidos, pero donde pues se les deja prácticamente toda la responsabilidad. Pues a los profesores siempre se les atribuye todo, ¿verdad? Se les atribuye el éxito, el fracaso de la educación, porque pues son la cara del sistema educativo y la operatividad también, cuando no se analiza pues más profundamente todos los elementos que confluyen en la educación. Y bueno, en este sentido, pues tenemos profesores en el contexto actual con condiciones muy particulares para promover la educación ambiental y formarse en este campo. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, que estamos en un contexto muy vertiginoso, cambiante, donde pues hay también que atender una diversidad cultural que es muy bueno, pero que también muchas veces la educación no está preparada para este cambio. Un contexto de incertidumbre, más ahorita, ¿verdad? Con estas cuestiones de la pandemia.
bueno, con un avance tecnológico y medios de comunicación y informática avanzada que también le da ciertas particularidades a la educación. También, bueno, una sociedad del conocimiento que está cambiando constantemente y pues una economía global y en crisis que demanda otras necesidades, demanda otras formas de relacionarnos con el ambiente. Y bueno, sobre todo los profesores están en un contexto de individualismo, competitividad y estandarización. Esto sobre todo de la estandarización es muy importante porque las tendencias educativas van precisamente hacia eso a nivel mundial, dejando a un lado los conocimientos particulares, los conocimientos del contexto, las necesidades de las comunidades, las necesidades de los diferentes contextos. Y entonces todo esto forma parte de esas condiciones. En estas condiciones es donde los profesores intentan promover la educación ambiental y también donde se están formando en este campo. Bueno, en cuanto a la formación de profesores, las experiencias que hemos estudiado nos indican que hay una diversidad de formación inicial y permanente. Por ejemplo, en el caso de los profesores de comunidades indígenas, pues son profesores que llegan a ser profesores, son jóvenes de bachillerato que estudian un curso de 3 meses y los contrata CONAFE y así se convierten en profesores de preescolar y primaria, incluso a veces de telesecundaria también. Ya después hacen alguna licenciatura en alguna institución formadora de docentes. Por ejemplo, ese es el caso. Existen muchas modalidades de formación inicial en las normales, en las instituciones formadoras de docentes. Sin embargo, en todas ellas lo que se puede observar es que la formación en educación ambiental es escasa o nula en esa formación inicial. Ellos comentan que, por ejemplo, en las normales ven algunas cosas solo en algunas materias y prácticamente ya no vuelven a saber del tema hasta que ya tienen que tomar decisiones en sus prácticas. Y eso hace que algunos no se interesen también o que evadan, ¿verdad?, el trabajo con la educación ambiental ya en las prácticas. Bueno, en la formación permanente se ha manejado como una formación accesoria, donde a veces se utiliza mucho esto de la formación en cascada, donde va un representante de la escuela o a veces de la zona escolar a tomar algún curso, alguna formación sobre educación ambiental y él tiene que reproducirlo a la zona escolar o tiene que reproducirlo a la escuela y muchas veces pues esto no se hace porque también pues los tiempos no les dan para eso o no lo toman con la importancia debida y entonces pues ahí queda completamente difuminado. Si uno observa, por ejemplo, los cursos de formación permanente que se les ofrecen a los profesores en los centros de maestros, vemos que prácticamente son muy pocos los que hay en educación ambiental. Entonces, también otra de las características es que pues estos procesos de formación están desvinculados de sus procesos de profesionalización y desarrollo profesional, porque estos procesos van encaminados hacia otras cuestiones como la lectoescritura, las matemáticas, la inclusión educativa, o sea, van por temas que les marcan las mismas políticas educativas o la manera como entienden las políticas educativas en cada nivel educativo y en cada contexto. Entonces, bueno, la formación docente se ha relacionado también con el sector salud, que digamos que esto no es malo, pero se ofrece de una manera limitada relacionada con este campo.
Y bueno, mucho se observa que esta formación, cuando se llega a realizar, está basado en enfoques conservacionistas y ecologistas. Y hay sectores de la población magisterial ajenos totalmente a la formación en educación ambiental, para la sustentabilidad o la sustentabilidad. En este caso podemos mencionar, como les decía hace un rato, a los profesores de comunidades indígenas, a los profesores del medio rural, a los formadores de docentes, por ejemplo, a los supervisores, a los directivos. Difícilmente se involucran porque como que la formación que existe no está muy dirigida a ellos, entonces pues por lo tanto se pierde completamente. Bueno, también, entonces, ¿cuál es la formación que tienen los profesores? Si no tienen una formación institucionalizada en cuanto a los temas ambientales, entonces, ¿con qué es con lo que ellos enseñan? ¿Con qué es con lo que ellos desarrollan la educación ambiental? Bueno, pues con sus propias experiencias, con sus experiencias de vida, que eso es lo que hemos encontrado mucho en las investigaciones, que estas experiencias vividas, por ejemplo, en la educación media superior, sí tuvieron un impacto en la educación media superior de ellos, y que aún cuando estudiaron 4 años después en la normal o en alguna licenciatura, lo que ellos retoman para su trabajo en el aula es precisamente estos saberes que tuvieron en la educación media superior. Y por supuesto, pues también en estas prácticas, costumbres, tradiciones, en la cosmovisión, en el estilo de vida, me llama mucho la atención en las investigaciones que ellos, cuando se les habla de educación ambiental, mencionan mucho, por ejemplo, en el caso de los profesores de comunidades indígenas, pues a sus ancestros, a los sabios de las comunidades, o en el caso de los profesores del medio urbano, dicen, bueno, mis abuelos, mis tíos, tenían estas costumbres de hacer esto con la basura, de ver así al medio natural, por ejemplo, a las plantas, y bueno, eso que yo aprendí con ellos, eso lo retomo y lo pongo en la práctica con mis alumnos. Entonces, pues son sus sentidos y significados de lo natural y de lo social. Por el tiempo, bueno, no me detendré en esto, pero por ejemplo, en el caso de los profesores del medio indígena, pues tienen una cosmovisión muy particular, vinculada a sus rituales, a sus costumbres y tradiciones, que nos indican, bueno, que indican esta relación con el medio. Sin embargo, esto es, en algunas veces lo retoman, pero en algunas otras no saben cómo vincularlo, ¿verdad? Cuando es una cuestión ampliamente rica, y bueno, aquí tengo un testimonio de cómo olvidar cuando en alguna vez participé de niña en un club ecológico. Dice una maestra, dice, no hacíamos gran cosa, pero algo aprendí, como el cuidado de las plantas, hacer reciclaje, haciendo manualidades, conocer más sobre la contaminación atmosférica. Podría decirte que estas experiencias fueron buenas y perduran en mí. Algo de esto he tomado para mis clases con los niños. Bueno, entonces, pues esta formación que tienen los profesores está en esta experiencia, que en el contexto de la práctica está a veces poco valorada, estos saberes docentes. Y también otra de las cuestiones, o sea, de cómo abordan los temas ambientales, cómo propician sus prácticas en educación ambiental, tiene que ver con esta reflexión que ellos hacen de sus propias prácticas, que se trata precisamente de una reflexión, no de cualquier reflexión, sino de una reflexión con sentido y significado, es una reflexión crítica de lo que ellos están haciendo, de los problemas ambientales de la comunidad a la que se enfrentan, y es como un cuestionamiento de decir, bueno, ¿para qué enseño? ¿Qué es lo que enseño? ¿Qué tanto de lo que trabajo con mis niños en el aula va a ayudar
a comprender, a orientar sobre las problemáticas ambientales que hay en la comunidad. Entonces, esta formación es una formación, aunque no es institucionalizada, que está presente, porque además es con lo que ellos operan. Bueno, entonces, ¿cuáles serían entonces los desafíos y perspectivas de la educación ambiental actualmente en la formación de profesores de educación básica? No me detuve también porque en hablarles de las diferencias que hay, porque sí hay una gran diferencia entre los profesores de educación preescolar, de educación primaria o de educación en secundaria, porque tienen problemáticas muy distintas y necesidades de formación también distintas. Pero bueno, de manera general, pues se puede decir que uno de los desafíos es propiciar una formación docente inicial que no sea deficiente, ¿verdad? Porque bueno, tenemos una formación docente, es un desafío inicial muy deficiente, desarticulada con la formación permanente, una formación permanente escasa o nula para algunos grupos de profesores, una formación discursiva y práctica, ¿verdad? O sea, se habla de estos temas, pero en realidad no se les ofrecen alternativas para que realmente puedan tener un impacto cuando ellos propicien la educación ambiental en sus escuelas. Bueno, esa formación desarticulada, los problemas ambientales de las comunidades y los contextos. Esta es otra situación también que los profesores mencionan mucho, porque ven los problemas, por ejemplo, por ejemplo, en Coahuila, donde hay arsénico en el agua, donde hay una contaminación por la industria, donde hay también ya una escasez de agua por las profundidades a las que están emanando el agua. Dicen, bueno, están estos problemas, pero yo no sé cómo abordarlo en la práctica, en mis clases, con mis alumnos, ¿verdad? O como en el caso de Oaxaca, que los estudiantes comentan, dicen, bueno, es que están pasando muchas cosas, está habiendo luchas por el territorio, tenemos un exceso de residuos sólidos que la gente ya no sabe qué hacer con ellos, tenemos algo de contaminación del agua. Dice, pero eso, bueno, nosotros lo vemos, estamos incluso acompañando a veces a las comunidades en estos problemas, pero en el aula, ¿cómo abordarlo? ¿Cómo tratarlo? Eso no nos es tan fácil hacerlo. Entonces, bueno, hay necesidades didáctico-pedagógicas para los distintos grados y tipos de escuela, pero también hay esa necesidad de cómo pues, realizar esta transversalidad o interdisciplinariedad en el trabajo de estos temas, para encaminarlos a la formación de valores o a una formación de esta cultura. Y bueno, los procesos de formación docente están fundamentados en un modelo de déficit, ¿verdad? O sea, de lo que les falta siempre a los profesores, desvinculado de la experiencia de los profesores, cuando en las propias experiencias de los profesores, si partiéramos de ellas, pues ahí también se podría construir una formación para en estas cuestiones. Y bueno, también ha habido avances, ¿verdad? Hay un inicio de un reconocimiento de la educación ambiental como fundamental en la formación, en la actualización y el desarrollo profesional de los profesores. Se han reafirmado el planteamiento de considerar a la escuela como un todo integral que tiene que considerar su entorno en sus acciones. Hay un reconocimiento de los profesores y de las escuelas de enseñanza básica en el establecimiento de programas y acciones a mediano plazo y a largo plazo, ¿verdad? En educación ambiental para la sustentabilidad. Se está, bueno, observando conforme han pasado estas décadas que sí ya hay una preocupación general por el medio ambiente, por los temas ambientales, por las relaciones con la salud, con la tecnología, con el consumo, con los desastres, con los fenómenos naturales que requieren orientación y que es una exigencia prácticamente también de la sociedad hacia las escuelas
que, pues que se aborden estos temas, que se trate, ¿verdad? Y bueno, pues ha habido un crecimiento en la investigación y en la intervención en este campo, lo que ha llevado también al desarrollo de programas de formación y de actualización, sobre todo en posgrados. Y bueno, y pues hay procesos de formación a la que los profesores pueden acceder. No todos, ese sería un cuestionamiento muy fuerte, ¿verdad? Que no hay una oferta de formación para que la mayoría de los profesores del país pudieran acceder a este tipo de formación. Y bueno, en cuanto a los desafíos de la formación docente, para la educación ambiental, bueno, pues se tendrían que buscar mejores modelos de formación, más allá de lo didáctico pedagógico y de la formación en cascada que ahorita les comentaba, buscar la manera que estos avances sean más rápidos, porque sí se están logrando, sí hay programas educativos, hay gente interesada, hay profesores un poco más formados, pero sin embargo estos avances pues son muy lentos, entonces tendríamos que buscar la manera de que fueran estos avances más rápidos. Y bueno, transitar en la formación a otros paradigmas, ¿verdad? Que rompan con la educación ambiental significada, con un asunto de ecología y ciencias naturales, porque eso también es muy recurrente en las expresiones de los profesores. Y posicionar a la educación ambiental entre las prioridades de las competencias actuales de formación docente. Apoyar a los profesores en sus dificultades conceptuales, que también son muy recurrentes, y de información general acerca de temas ambientales. Mejorar las prácticas a través de enseñanza situada, métodos globalizados, que siempre este tipo de métodos didácticos ofrecen la posibilidad de un mejor tratamiento y con un mayor impacto y significatividad para favorecer el aprendizaje de estos temas. Vincular la formación y la educación ambiental con los conocimientos originarios del contexto. Esto también es algo que pues sigue siendo muy escaso y que es un área de oportunidad muy importante para mejorar la formación en la educación ambiental y las prácticas. Y bueno, la articulación curricular que no se da, sobre todo en preescolar se da muy bien, en primarias se empieza a dar, pero en secundaria, por ejemplo, ahí tenemos un problema muy grave. Y bueno, es necesaria una ambientalización curricular en educación básica como parte de la vida cotidiana escolar, como lo hemos visto ya en otros países y como aquí se realiza también en muchas instituciones, pero de educación superior. Y bueno, entre las perspectivas está buscar esa formación para la práctica para la reconstrucción social, ¿verdad? Ligada a los temas de justicia social, de equidad, de cultura, el reconocimiento de los valores ambientales construidos en diferentes contextos, mayor y mejor trabajo colaborativo, mejoramiento en la formación de formadores, ese es un punto clave, ¿verdad? Los formadores de formadores requieren estar sensibilizados, interesarse, ver la importancia de estos temas y prepararse, ¿verdad? Yo creo que ahí está la clave para mejorar la formación de los profesores. Y bueno, retomar, valorar, tomar en cuenta esa experiencia docente y esas necesidades de formación de los profesores. Si no atendemos sus necesidades, pues es muy difícil mejorar en este campo. Y bueno, ya para terminar, bueno, entonces promover la formación docente en el campo de la educación ambiental implica, ¿verdad?, colaborar en la comprensión de que existe una complejidad ambiental que requiere de crear estrategias a largo plazo, construir una visión holística, reconocer la importancia, ¿verdad?, de la combinación de los conocimientos de diferentes disciplinas como indispensables para abordar desde los primeros grados de educación escolarizada los conocimientos, valores, actitudes, sensibilidades, procedimientos, capacidades en torno a la educación ambiental. Y bueno, esta perspectiva iría pues hacia un cambio cultural en la idea de construir un capital cultural incorporado para favorecer
el proceso de ese cambio cultural en todos los sectores de la sociedad, impulsados desde este nivel educativo básico y desde los profesores, como se ha hecho, como lo tienen otros países, ¿verdad? Este capital incorporado en cuanto a la cultura ambiental. Por ejemplo, vemos países del primer mundo como Japón, ¿verdad? Donde ya esto forma parte de su capital cultural incorporado, pero también, por ejemplo, los países del sur como Ecuador, por ejemplo, con Bolivia o Perú, que bueno, también tienen ya un capital cultural incorporado en cuanto a su relación con las problemáticas ambientales. Y pues bueno, eso de manera general es todo, ¿verdad? Espero que puedan ustedes tomar algunas aportaciones para sus trabajos que están realizando y pues bueno, que tengan una reflexión y se animen sobre todo pues a tomar en cuenta a los profesores, a realizar trabajos con los profesores, ¿verdad? Y con las comunidades, pero sobre todo con y desde los profesores. Y pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora Jessica. Definitivamente muy relevante, muy rica sus aportaciones, recuperar las experiencias, puntos neurálgicos en todo este proceso, en todas estas actividades. Tengo dos preguntas que recuperé del chat, si me permite compartirlas. Son dos participaciones. Una es de Luis Zamora. Él nos dice que es licenciado en educación primaria y tiene una maestría en la UPB y hace una mención, dice, si hacemos una vinculación en todos los grados por medio de proyectos que se desarrollan en su entorno inmediato, me gustaría conocer más y seguir conociendo más sobre el tema. ¿De qué forma lo podría hacer? Okay. Esa es una cuestión. Una pregunta. Y la otra nos la hace Fernanda Santiago. Ella es de la Universidad Pedagógica Nacional, de la licenciatura en Educación Indígena. Y la pregunta dice, ¿las clases sociales influyen en la toma y práctica de esta educación? ¿Cómo se le enseña a los niños, jóvenes, adultos? ¿Qué es importante esto? De manera pues que no sea aburrido este abordaje. Son dos hasta este momento, posiblemente haya más, pero creo que con estos dos planteamientos hay mucho para reflexionar y discutir. Pues bueno, en cuanto a lo que pregunta, en cuanto a la primera pregunta, pues ahorita lo comentábamos, ¿verdad? De cómo los temas ambientales, las problemáticas ambientales que están ya en nuestras comunidades, en nuestras colonias, en nuestra vida cotidiana, son una punta de lanza para trabajar de manera integral, de manera transversal, a través, pues, bueno, yo mencionaba los métodos globalizados, pero sin embargo, pues, habrá otras perspectivas curriculares también, pero esa es una buena perspectiva, ¿verdad? De tratar de integrar a partir de estos temas o de estos valores, conocimientos, los diferentes contenidos de las diferentes áreas, ¿verdad? O de las diferentes asignaturas. Uno piensa, o sea, en preescolar pues se ha hecho todo, ya lo que no se ha hecho en preescolar ya prácticamente en ninguna otra parte se hace, es un nivel educativo muy, muy activo que busca la manera de trabajar y de relacionarse con los problemas de la comunidad y de orientarla. Sin embargo, si en preescolar se puede hacer, o sea, es mucho más fácil trabajar de manera integrada en primaria o en secundaria, ¿verdad? Nada más que los profesores, pues, hemos tenido dificultades en ese sentido, pero en realidad el método de proyectos, por ejemplo, de estudio de casos, o de centros de interés, por ejemplo, pues pueden realizarse de una mucho mejor manera, más vinculada a la vida real y cotidiana en los niveles de primaria o secundaria, ¿verdad? Nada más que, bueno, en secundaria
se vive un contexto muy complejo. En primer lugar, bueno, tenemos muchos tipos de secundarias, como las telesecundarias, por ejemplo, y secundarias en las grandes ciudades, pues a veces de 70 profesores, como con 300, como con 100 más de 100 grupos. Entonces, pues es complejo a veces realizar este aprendizaje colaborativo o este trabajo colaborativo entre profesores para realizar estos proyectos, pero sin embargo, pues bueno, los temas ambientales son de primer orden para realizar esto y para vincular también con la vida cotidiana de la comunidad, ¿verdad? Y los problemas que pues realmente para eso es la educación, ¿verdad? Para que poder relacionarse con la vida cotidiana y en el sentido de una educación para toda la vida, ¿verdad? Y en el sentido de esta formación de cultura ambiental. Sí, y en cuanto a lo que preguntaba Fernanda, bueno, que sí tiene, o sea, sí es muy difícil, bueno, ver esto desde las desigualdades, pero precisamente hay que pensar que estas desigualdades y estas inequidades y que estas problemáticas ambientales a quienes más están afectando es a los grupos vulnerables, como a las mujeres, los niños, los ancianos, la gente más desfavorecida económicamente, las comunidades más alejadas. Entonces, se tiene pues que buscar una formación de acuerdo a las problemáticas del contexto, sin, ¿verdad? Tomando lo local sin descuidar lo global, ¿verdad? Porque también es importante estar siempre como en esas dos tensiones, ¿verdad? O sea, no podemos orientar o educar localmente solamente, tenemos que educar global y localmente, pero pues siempre tomando en cuenta las necesidades del contexto. Y es que, bueno, en educación básica, pues una cuestión es esas diferencias o sea, tenemos muchas primarias multigrado en zonas rurales, en comunidades indígenas, escuelas con muchas dificultades en las zonas urbanas y semiurbanas, entonces con diferentes problemas, estilos, tipos de profesores, pero pues bueno, también la diversidad es rica, ¿verdad? Y hay puntos de encuentro en cuanto a las problemáticas ambientales, eso también es un hecho. Me da gusto que comente este tipo de estrategias, que varios de nuestros estudiantes desarrollan proyectos y que se den cuenta que no son exclusivos. Esto del método de proyectos, de estudio de caso, cooperativo y colaborativo, son aplicables también para las temáticas ambientales, no solamente para temas de matemáticas o de comprensión, como había mencionado. Creo que esto les motiva a reconocer que su trabajo, porque inclusive en el propio posgrado, han desarrollado proyectos de intervención con métodos, el aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Da buenos resultados. Hay dos participaciones más, porque ya estamos sobre el tiempo, particularmente Fernando Vallejo, de la Maestría en Gestión del Aprendizaje, hace la pregunta: ¿considera que se requiere mejorar las políticas públicas para tener un mayor impacto en la educación ambiental? Y una más es de Mariana Márquez. Ella es bióloga egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la UAP. Dice: desafortunadamente en las zonas rurales a veces es complicado desculturizar a las personas de esas regiones. ¿Cómo podemos acercarnos más a ellos y no hacer sentir a los habitantes amenazada con el apoyo a sus regiones? Más bien, que se den cuenta que se busca apoyar más que sentirse amenazados. Pues sí, bueno, pues yo pienso que, bueno, el trabajo de los profesores es muy importante en los contextos, ¿verdad? Pero tiene que ver también con esta figura del profesor y con el modelo que se está construyendo socialmente. Ahora, las políticas, bueno, tenemos precisamente la educación ambiental emerge precisamente de las políticas, ¿verdad? O sea, sí hay una prescripción desde las políticas educativas a trabajar lo ambiental, a abordar lo ambiental. Sin embargo, bueno, pues no,
en la práctica, en el currículum real, pero también en el currículum prescrito, no está como una prioridad. O sea, sí es necesario también impulsar una política desde, o sea, desde el entorno, desde lo que estamos viviendo, desde las necesidades de la sociedad, para que queden expresadas también en las políticas, ¿verdad? Pero sí, o sea, pues definitivamente, pues en la educación ambiental se tiene que pensar siempre en trabajo colaborativo, ¿verdad? O sea, las políticas tienen su parte, las propuestas curriculares tienen su parte, pero también los profesores tienen su parte y pues Creo que estamos teniendo un poco de complicación con la comunicación con la doctora. La profesión docente es una profesión complicada, ha sido siempre una profesión complicada, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver que en las comunidades indígenas, que es muy recurrente en los comentarios y las expresiones de los profesores, por ejemplo, hay comunidades donde envían profesores que no hablan la misma lengua. Entonces, pues es muy difícil, es un reto, o el hecho de que tenga que trabajar un profesor en una zona semiurbana o rural o indígena, en una escuela multigrado, que puede tener muchas ventajas, pero o sea, no es fácil, no es sencillo atender. A veces atienden niños desde preescolar hasta primaria, o atienden preescolar y primero y segundo de primaria, ¿verdad? Las telesecundarias, por ejemplo, o también esa vorágine de estudiantes cursando secundaria en una secundaria de una ciudad de Monterrey o de la Ciudad de México, donde pues son grupos numerosos de 40, 50, o sea, y el profesor atiende 15 grupos a veces, entonces es complicado, pero sí respetar, o sea, yo creo que sí es siempre partir de las costumbres, de las tradiciones, del contexto, ¿verdad? Es importante no romper con esta cultura tradicional, que también nos ofrece muchas posibilidades de acción en cuanto a la educación ambiental se refiere. Una participación más, doctora, es de la ingeniero Luz Mariela Saleta. Ella actualmente trabaja en el Ayuntamiento Municipal de Poza Rica y me da gusto que esté con nosotros y participe. Dice, en el cual nos hemos dado a la tarea de realizar programa de educación ambiental. Sin embargo, mi duda sería que como manejamos dentro de los programas, se aplican a todos los niveles escolares desde básico hasta media superior. ¿Qué estrategias se podrían implementar para impartir de manera correcta a cada uno de los niveles educativos? Pues es que yo creo que es trabajo de gestión y trabajo colaborativo entre los diferentes niveles, ¿verdad? Que no haya esta separación. Y, por ejemplo, puede ser un proyecto común entre todos los niveles relacionado con las necesidades de la comunidad. Simplemente, o sea, no se trata a lo mejor de hacer grandes cambios, ¿verdad? Sino que son cambios pequeños como encaminados simplemente a la orientación, ¿verdad? La orientación, ya, bueno, después se pueden hacer más cosas, ¿verdad? Como ya un cambio de manera práctica, pero pues algo muy importante es precisamente ese diálogo, esa comunicación entre los niveles educativos, pero también entre las escuelas y las comunidades, o entre las escuelas y las colonias, o verdad, o sea, ahorita ya pues se requiere en estos momentos ese trabajo integral entre comunidades, escuelas y entre niveles educativos. Ahora, como mencionaba, o sea, en educación superior hay mucho más avance, pero también, o sea, están allá educación superior está por su lado, educación básica también. Y yo complementaría el comentario de la ingeniero Saleta. Decía de esta parte entre niveles y un proyecto afín común,
pero inclusive hasta de los propios funcionarios del ayuntamiento, con el área de educación, limpia pública. Vaya, ese es un trabajo colaborativo que se necesita para estas temáticas. No trabajos aislados ni competitivos, más bien integrados, colaborativos. Yo creo que ese sería como y en todos los contextos, y nosotros mismos en la propia universidad, en temáticas transversales y comunes. Ese sería mi comentario. Agradecen sus respuestas muy claras y precisas. Doctora, no sé si hay algo más. Estamos Bueno, en nada los más, tiempos. yo quisiera un comentario. Claro, Capital sí. incorporado del que yo hablaba, que en muchos lugares se tiene, hemos vivido con otras temáticas que también no están desvinculadas a la educación ambiental, y que se ha podido hacer el cambio. Por ejemplo, es que es un cambio pues de esa cultura, de estilos de vida, por ejemplo, en la inclusión, ¿verdad? O sea, ahorita vemos una mayor apertura a la inclusión, al trabajo con la diversidad cultural, de género, de todo tipo de diversidad, por poner un ejemplo, ¿verdad? Ese proceso, pues bueno, también se fue gestando desde las necesidades de la sociedad, se fue gestando desde las políticas educativas, pero ya se puede observar un cambio. En educación ambiental no todo es triste, al contrario, hay muchos avances, ¿verdad? Hay muchos avances, hay muchos proyectos, hay mucha gente interesada, ¿verdad? Más en estos momentos donde pues la crisis ambiental nos está llegando al cuello. Entonces, pues es muy importante aprovechar este interés para precisamente que como sociedad demos ese cambio hacia esa construcción de una cultura ambiental, ¿verdad? Para la sustentabilidad y que ese capital cultural pues se incorpore a nosotros, a nuestro estilo de vida, a nuestros saberes, a nuestras acciones, a nuestros valores. Entonces, yo creo que sí se puede, pero necesitamos trabajar juntos. Y un punto clave estratégico son los profesores, ¿verdad? Los profesores, los formadores de profesores, los directivos y pues en general las escuelas de educación básica. Ok. Le mandan saludos Perlita Martínez de Torreón, Coahuila. Dice, tan precisa en romper nuevos paradigmas. Gracias. Y también hay una pregunta insistente y creo que puede coincidir con varios. ¿Dónde encuentran su trabajo, doctora? ¿Dónde podemos leer? Bueno, pues tengo algunas ponencias publicadas en el COMIE, en el ANEA, en algunos libros de la Universidad Pedagógica tengo capítulos de libro, en los libros del doctor Raúl Calixto, por ejemplo, Claro. Y en revistas también, en revistas, en la revista Enseñanza de las Ciencias, por ejemplo. Sí. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctora, un gusto, ha sido toda una experiencia muy rica compartir con usted. Seguramente, bueno, ya los comentarios los dicen, las preguntas muy puntuales que han hecho los participantes. No me queda más que agradecerle particularmente a usted el tiempo, la experiencia, todas estas reflexiones muy interesantes. Por ahí apareció el correo de la doctora, si hubiera algún interés particular para escribirle, con mucho gusto, para tener contacto con usted. Yo le había hablado también de esta posibilidad de vincularnos con proyectos, con la posibilidad de estancias académicas, aunque sean virtuales en este momento, con muchachos igual, recibir en la Universidad Veracruzana. Vamos a mandar a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes. Perfecto, Que nos mande también. Con todo gusto. Bueno, pues muy agradecida. Además, un espacio para agradecer a la doctora Raquel Aparicio, quien está al mando de esta cuestión técnica. También a los becarios del Instituto de Investigación en Educación de la Universidad Veracruzana, a Cassandra Gómez y a Uriel Pitalúa, que han sido... Muchas gracias. Muchas gracias. Este es un trabajo colaborativo, este es un trabajo valiosísimo su apoyo. Así es. Y al doctor Gaudiano, que no sé, tenía otro compromiso, pero le agradecemos, siempre es un gusto contar con su presencia. Y pues esta es una emisión, esperamos tener otras más. Como responsable del Cátedra UNESCO, me comprometo a tener algún taller en algún momento que se pueda hacer más directo, vivencial con la doctora,
y con mucho gusto les daremos a conocer nuestra convocatoria. Pues no sé si haya otra cosa. Doctora Raquel. Tu micrófono. Pues nada, agradecerles a ambas y a todos los asistentes. Aprovecho para comentarles que en el transcurso de la siguiente semana les hacemos llegar sus constancias por correo. Y bueno, qué gusto que se hayan interesado en este tema que a nosotros nos parece muy importante y al cual pues esperamos darle seguimiento más adelante. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias, buenas tardes. Pues muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.